Plan de lectura día 30, mes décimo. En Lamentaciones capítulo 3 vemos el capítulo más complejo de este libro, en donde está dividido en 22 secciones de 3 líneas. Las 22 secciones corresponden a cada letra del alefato, que es algo así como el alfabeto hebreo, el equivalente al alfabeto en hebreo, que tiene 22 letras. Entonces cada sección corresponde a una de estas letras, que es una forma de hacer poesía en ese idioma hebreo. Y vemos entonces que se nos muestra la aflicción aquí del profeta Jeremías, y él siente en un momento que Dios no lo está escuchando. A veces, cuando estamos pasando por momentos de disciplina, por momentos en que el Señor parece haberse alejado de nosotros, es como si nuestras oraciones no llegaran a Él. En este caso se trata de una disciplina al pueblo de Judá. Por tanto, claro, aunque Él fue fiel, parecía que en cuanto oraba por el perdón para su pueblo, no era escuchado. Y en el versículo 22 reconoce algo que es fundamental: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Merecemos ser consumidos, merecemos ya no existir, sino que ser borrados de la faz de la tierra debido a nuestro pecado, pero solo por la misericordia del Señor no somos consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias, dice. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si no fueran nuevas cada mañana, también no habría para nosotros esperanza ni salvación. Podemos dar gracias al Señor que renueva esas misericordias cada mañana y nos permite entonces despertar un nuevo día y estar ante su presencia. Y este pasaje nos llama entonces a esperar en el Señor, y el Señor es bueno a los que en Él esperan, al alma que le busca, dice. Todas estas promesas son verdaderos tesoros de los que nos debemos aferrar en momentos de angustia, en momentos de aflicción sobre todo. Y fijémonos que acá el profeta no estaba viendo ya el momento en que él fue consolado, sino que él estaba esperando a que ese momento llegara. Porque, como dice el versículo 31, el Señor no desecha para siempre, sino que tanto como aflige, también se compadece, y lo hace tal como un padre castiga a su hijo. Y el padre no se goza mientras está castigando a su hijo, pero sabe que hay un bien mayor, un bien al que está apuntando, formando el carácter de su hijo a través de esa corrección. Y el Señor además está en dominio de todo. Dice el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo, dice, sale lo bueno y lo malo. Entonces podemos confiar en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Además nos llama a un autoexamen, a lamentarnos por nuestro pecado, no solo por las consecuencias, al ver que quizá no hemos tenido lo que queríamos, sino lamentarnos porque hemos fallado ante un Dios que es santo, que es bueno y que nos ama. Nos llama a escudriñar nuestros caminos, a presentar nuestros corazones delante del Señor para que Él nos analice, nos examine, como dice el Salmo 139. Y vemos en el versículo 49 que no habrá alivio en momentos como este hasta que el Señor se digne a mirar desde los cielos y tenga misericordia. Ahora, el profeta aún así dice que él ha invocado el nombre del Señor desde lo profundo, desde la aflicción, en este caso desde la cárcel, y ha sido escuchado. No hay quien diga que ha invocado el nombre del Señor y ha sido avergonzado. Realmente todos los que le invocan de corazón lo encontrarán, y esa es una realidad maravillosa que encontramos en la Escritura. Así que, a pesar de que pasemos por momentos de aflicción y de disciplina del Señor, mantengamos la búsqueda de Él con toda nuestra alma, porque Él a su debido tiempo mostrará su favor, su rostro favorable hacia nosotros. Luego el Salmo 102 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 26, versículos 21 y 22 nos muestra nuevamente, sigue esta sección donde habla del chismoso y del rencilloso, en este caso, que son hermanos, el chismoso y el rencilloso. Y vemos que la contienda existe donde hay hombres que aman esa contienda. Es donde está el manso, donde está el justo, la contienda
dura solamente lo necesario, pero el rencilloso es como leña para el fuego, así el rencilloso es para la contienda. Por tanto, si un hermano en la iglesia está continuamente envuelto en contiendas, esa persona debe ser exhortada en su carácter para apreciar realmente el problema, el pecado que está enraizado allí en su vida. Y acá también nos habla de quienes escuchan al chismoso, que también participan de su pecado, porque las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El chisme no sería un problema y el chismoso no existiría si no existieran también los oídos hambrientos de estos bocados suaves. Por alguna razón el chisme es atractivo para nosotros y por tanto debemos luchar para no escucharlo, para no dar cabida entonces a aquel que hace nacer contiendas y que separa y divide a los hermanos. Y ya en el Nuevo Testamento comenzamos el libro de Hebreos, un libro sobre el que existe mucho debate en cuanto a su autoría. Algunos padres de la Iglesia propusieron a Bernabé, otros, sobre todo después de Jerónimo y Agustín, se propusieron al apóstol Pablo, y gran parte de la historia de la Iglesia estuvo de acuerdo en cuanto a que el apóstol Pablo era el autor, más allá de que no lo señala la carta de manera expresa. También se propuso a otros como Apolos, Priscila, Lucas, pero lo cierto es que Dios no quiso que quedara constancia de quién era el autor, más allá de que el contenido de la carta es plenamente escritural y su inspiración es innegable. Y también en cuanto a la fecha, lo más probable es que se haya escrito antes del año 70. ¿Qué pasó el año 70? La destrucción de Jerusalén y del templo. El libro de Hebreos dice que se están siendo ofrecidos sacrificios en el capítulo 10, versículo 2. Se refiere aquí al templo, en ese momento se estaban realizando sacrificios. Y lo otro es que no dice absolutamente nada de la destrucción del templo, más allá de que habla de todos sus ritos y ceremonias. Por tanto, casi con toda seguridad podemos decir que fue escrito antes del año 70. Y está dirigida entonces a los hebreos, que no se sabe si eran judíos que vivían en Palestina o fuera de esa región, pero lo cierto es que estaban muy familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento porque el autor se refiere constantemente a ellas. Y este libro entonces tiene como tema central la supremacía de Cristo sobre todas las cosas y la consumación de la salvación en Él, de que la salvación está completa y perfecta en Él. Y está escrito para animar, para exhortar a sus destinatarios a no retroceder en cuanto a la fe en la que ya están, sino a perseverar en ella hasta el final, en medio de las pruebas que están experimentando. Vemos que acá se presenta con gran claridad a Cristo como Señor y se presenta a Él como superior a Moisés. Se presenta una superioridad muy grande del nuevo pacto sobre el antiguo, el nuevo pacto como ya definitivo y consumado en la sangre de Cristo, que es el cumplimiento de lo anunciado antes por medio de las ceremonias y símbolo del antiguo pacto. Por tanto, vemos un énfasis muy grande en la persona de Cristo, en la perfección de su obra y también entonces como aplicación a los oyentes o a los lectores en este caso, a no retroceder, a no volver a lo antiguo. Por tanto, lo que podemos presumir es que estos hebreos estaban siendo tentados, ya sea por persecución o por alguna otra vía, a volver a la religión judaica, a la religión de los judíos sin Cristo, que finalmente se querían quedar con una mala interpretación de la ley de Moisés. Y además vemos que el punto de partida de esta carta es exaltar a Cristo también sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque el judaísmo, sobre todo el del siglo I, tenía un culto muy acentuado a los ángeles, experiencias con ángeles, visiones de ángeles, y entonces acá el autor está muy interesado en presentar a Cristo como superior a todo eso. Por tanto, comienza entonces la carta diciendo que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Acá nos muestra la revelación de Dios desde tiempos antiguos, y esto lo hizo el Señor a través de los profetas. Recordemos que incluso Enoc es llamado profeta en la Escritura, Abraham es llamado profeta en la Escritura, Noé, pregonero de justicia,
Por tanto, los profetas existen mucho antes que Elías. Y el Señor habló, cada vez que habló a través de un hombre, dando palabra inspirada a través de ese hombre puede ser llamado profeta en ese sentido. Pero, dice, en estos postreros días, fijémonos como ya el autor se ubica en los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el Hijo es la revelación suprema, la revelación final, la consumación de cómo Dios se da a conocer. Es ya la manifestación de Dios definitiva ante la humanidad. Ese es el Hijo, por eso también es llamado el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. La única forma que tenemos de conocer a Dios es a través de Cristo. Y alguien preguntará, bueno, entonces antes de que viniera Cristo, ¿cómo le conocíamos? Bueno, en la misma escritura nos dice, segunda de Pedro, que el Espíritu de Cristo hablaba a través de los profetas. Es decir, siempre hemos conocido a Dios solamente a través de Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Por eso también es pecado hacerse imagen. Ese es el segundo mandamiento, no te harás imagen. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. No podemos hacer nosotros otra imagen. Y Cristo entonces es el heredero de todo, el que recibe toda la creación, toda la autoridad sobre ella, es el creador de todo, es el que sustenta todo, es ese Señor que tiene toda la creación entonces en sus manos y que la sustenta, el mismo entonces que murió para purificarnos de nuestros pecados y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, está exaltado sobre todas las cosas. Entonces, ese Señor de todo es también nuestro Salvador, y esa es la maravilla también del Evangelio. Y luego, desde el versículo 5, se dedica a explicar por qué Cristo es mayor a los ángeles. ¿Y por qué es así? Podemos leer ahí ese texto, cada uno lo leerá ahí en su escritura, pero resumiendo el argumento, solo a Cristo se le llama Hijo, en el sentido de Hijo eterno. Nadie más es Hijo eterno como Cristo lo es, Hijo unigénito en el lenguaje del apóstol Juan. Nadie más es llamado primogénito de la creación. Los ángeles son llamados a adorarle, como dice el versículo 6. El Hijo es quien ha recibido el trono, y dice tu trono, oh Dios, es decir, al Hijo se le trata como Dios. Él fundó la tierra, los cielos son obra de sus manos, nos dice el versículo 10. Él es el mismo siempre y sus años no acabarán, es decir, es eterno. Por tanto, el Hijo es Dios y está exaltado sobre los ángeles, porque los ángeles son seres creados, y explica al final que son espíritus servidores, ministradores, eso significa ministradores, y están al servicio de los herederos de la salvación, de los cristianos, del pueblo de Dios, mientras que el Hijo está sentado a la diestra de Dios y recibirá todas las cosas y sus enemigos serán puestos bajo sus pies, y eso quiere decir que su autoridad será exaltada sobre todo. Por tanto, no se puede comparar al Hijo con los ángeles, porque el Hijo está exaltado sobre ellos como Señor y Dios. Por tanto, al ver este capítulo primero, meditemos sobre la excelencia de Cristo y veamos la gloria de nuestro Señor y Salvador. Que Él les bendiga.